¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este programa especial. Estén muy atentos entre los próximos 45 o 50 minutos porque vamos a mostrarles una herramienta conocida por muchos municipios y por entidades privadas y públicas, pero seguramente hay algunas personas que quieren emprender y no conocen esta enorme herramienta, un grupo de acción local de los más activos, además de Castilla y León, que lleva trabajando desde principios del siglo XXI, más de 2 décadas, y que ha sido importantísimo en la vertebración de proyectos, especialmente en el medio rural o alternativas a un territorio que ha perdido el monocultivo del carbón. Estamos hablando de Asodebi, como decimos, el Grupo de Acción Social, la Asociación para el Desarrollo Económico de El Bierzo, que realiza proyectos de muchos tipos, productivos, no productivos, colaborativos. Bueno, se lo vamos a explicar en unos minutos. Lo haremos con su presidente, en este caso, José Luis Ramón Corral. Hasta ahora mismo. Como decíamos, vamos a hablar largo y tendido sobre Asodebi, sobre ese grupo de acción local que con el siglo XXI entró en servicio para la sociedad de la comarca, y lo hacemos con su presidente, con José Luis Ramón Corral, al que agradecemos que esté hoy en la 8 Bierzo. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos a explicarle primero qué es un grupo de acción local para aquellas personas que todavía, por algún motivo, no conozcan Asodebi y su mecanismo. Bueno, un grupo de acción local no deja de ser una asociación de múltiples colectivos de nuestra comarca, sociales, económicos, empresariales, públicos, ayuntamientos, juntas vecinales, en fin, todo lo más diverso que nos podamos imaginar de nuestra sociedad, que se constituye en ese grupo, optó y opta periódicamente a unos programas LEADER, PRODER, que salen de la Junta de Castilla y León, y que tiene como objetivo fundamental, bueno, tiene muchísimos objetivos, pero el más genérico, el más fundamental, es el desarrollo de nuestra comarca y sobre todo en el ámbito rural, fundamentalmente eso. Un ámbito de actuación que incluye a todo el territorio del Bierzo y sus municipios, ¿no? No empezó así en el año 2000, pero posteriormente, en uno de los programas, yo creo que fue a partir de 2006, 2007, no recuerdo ahora mismo las fechas, bueno, solicitamos a la Junta de Castilla y León que se incorporasen algunos municipios que pertenecían a otros grupos de acción local de nuestro linderos con otros de nuestro entorno, para hacer coincidir el ámbito territorial de la comarca del Bierzo conjuntamente con el ámbito territorial del Grupo de Acción Local. En aquel momento era yo presidente del Consejo Comarcal, así lo planteamos y la Junta de Castilla y León lo vio con muy buenos ojos y así nos lo concedieron. Pues ya han escuchado que ese Grupo de Acción Local se circunscribe al Bierzo, a sus 38 municipios, algo más de 3.000 kilómetros cuadrados, casi el 20% del territorio de la provincia de León. Tiene un mecanismo de trabajo que es una asamblea general, una junta directiva y varias comisiones, ¿no? Eso es la estructura organizativa, ¿no? Exacto. La asamblea es la soberana. Pero bueno, para facilitar un poco el trabajo del día a día hay una junta directiva que está compuesta por el presidente y los demás cargos, vicepresidente, tesorero, bueno, vocales y demás, que son los que hacen el trabajo así como más del día a día, de tal manera que quedan solo para la asamblea las grandes decisiones, como yo que sé, por ejemplo, imagínate, la incorporación de nuevos miembros o la sustitución, porque como muchos son representantes públicos, cuando hay elecciones y hay cambio de representantes, o sea, y hay cambio de personas, pues también tiene que haber cambio de representantes. La actualización de sus responsables, ¿no? Exacto, y eso es cosa de la asamblea. La junta directiva es el órgano de gestión específico, ¿no? Eso es. Y también existen comisiones de trabajo, sí, hay turismo, comisiones cultura. sectoriales. En ese caso es un poco parecido como puede funcionar un ayuntamiento con sus correspondientes comisiones de economía. Entonces aquí también hay comisiones sectoriales que también se reúnen con una cierta periodicidad para tratar los asuntos de su competencia. Son muchos los objetivos de Asodebi, una lista grande, porque no solo se dedica a un desarrollo económico porque se implanten empresas, sino a la vertebración de actividades relacionadas con el patrimonio, con la cultura, con la gastronomía. Es muy diverso, ¿no? Claro, muy diverso. Nosotros podemos hacer actuaciones en prácticamente todos los ámbitos empresariales, todas las actividades que se nos puedan ocurrir, excepto el sector primario, ahí no podemos entrar. Y en el ámbito de defensa de nuestro patrimonio y demás, por ejemplo, los proyectos, muchos de ellos llamados no productivos, cuyos promotores suelen ser ayuntamientos, juntas vecinales y otro tipo de asociaciones, pues también intervenimos. Es un poco el camino. Antes, cuando hablamos de los 38 municipios, eso es verdad, pero nuestro ámbito territorial también queda reducido por la población. No actuamos en ayuntamientos cuya población supera 10.000 habitantes. Entonces quedaría excluido Ponferrada. Hubo programas que también había quedado excluido Bembibre, pero como perdió población, claro, se volvió a incorporar, que también había quedado fuera, pero tuvimos que solicitar la incorporación.
y de Ponferrada hay zonas, hay pedanías que sí están incluidas, es decir, digamos que queda fuera el núcleo urbano de Ponferrada, pero que determinadas pedanías de su entorno también pueden tener a su vez actuaciones ahí. Para el espectador, cuando ustedes dicen que colaboran económicamente en la gestión, en la ayuda, en la tramitación, con proyectos productivos y no productivos, vamos a explicarle a quien quiera promover en el medio rural o tenga alguna idea cómo se diferencian esos proyectos para presentarse ante ustedes. Bueno, generalmente se diferencian por el propio promotor y a veces por en qué consiste el proyecto. Un proyecto productivo, normalmente el promotor suele ser una empresa, un autónomo, un empresario, un emprendedor, que persigue propósitos económicos, es decir, que persigue beneficio, que persigue ganar dinero con su proyecto. ¿Cómo funciona? Pues nos presenta su idea, nosotros la valoramos desde la ubicación, a qué se va a dedicar, qué cuestiones se tenían en cuenta, por ejemplo, en este último programa. Pues cuestiones de eficiencia energética, medio ambiente, algo que a lo mejor en otros programas no era tan importante o no estaba tan de moda, ¿no? Entonces ahora valoramos eso y sobre todo la creación de empleo. Y cuando hablo de creación de empleo, nosotros las cifras no son cifras macroeconómicas, no son cifras macros de creación de empleo. Crear un empleo, voy a poner un ejemplo, en el municipio de Barjas es para mí tan importante como crear 100 en Ponferrada. Entonces nuestras cifras están adaptadas, digamos, al mundo en el que nos movemos. O sea, hay una ligazón entre mantener población en el medio rural y ser concurrente y adjudicatario. Exacto, y a veces es muy importante apoyar un proyecto que tan solo propone mantener su empleo. Imagínate en el mundo rural una entidad, una empresa que está funcionando, que hace una ampliación o que hace unas mejoras que nosotros le vamos a ayudar con el propósito de mantener su empleo. Pues para nosotros eso en el mundo rural es fundamental. ¿Y qué es un proyecto no productivo? ¿En qué sentido se puede concurrir a colaboración económica o gestora? Pues imagínate, nosotros hemos aprobado proyectos, aquí normalmente los promotores suelen ser ayuntamientos, juntas vecinales que tienen un patrimonio y que quieren recuperar ese patrimonio. Pues desde patrimonio histórico, un horno, un molino, cosas así, ¿no? Por ejemplo, tenemos algún proyecto en el Ayuntamiento de Caracedel o Camponaraya, pues que es la adaptación de una infraestructura municipal para prestar un servicio a la población. Desde una guardería, por ejemplo, que hemos apoyado, hemos subvencionado una guardería para niños de 0 a 3 años, a recuperar un patrimonio municipal que está abandonado. ¿no? Es muy diverso. La mujer y el medio rural también son fundamental para también, una buena puntuación, ¿no? Claro, es decir, aquí se trata de sumar puntos, ¿no? Para que te posiciones en los mejores puestos posibles, ¿no? ¿Cómo sumas puntos? Pues hay unas bases que valoran tu proyecto. Creación de puestos de trabajo, vale, suma mucho, pero si es mujer, suma más. Si es joven, suma más. Por lo tanto, ese es un poco el criterio. También la competitividad de la empresa en sí mismo, la transformación de una empresa tradicional a que esté actualizada con nuevas tecnologías, es algo que puntúa bastante, ¿no? Puntúa bastante y de hecho hemos tenido, digamos que, varias solicitudes en esa dirección. Hoy un proyecto que es rentable hace 10 años puede hoy no serlo, por no estar adaptado a lo que demanda el mercado, ¿no? O a las nuevas tecnologías. Entonces, a nosotros esos proyectos nos parecen también igual de interesantes porque si es muy difícil conseguir proyectos nuevos, es más fácil perder los que tenemos. Por lo tanto, trabajar en defensa de lo que tenemos, pues también consideramos que es parte de nuestro trabajo. Recordamos al espectador, por tanto, que no se trata solo de conseguir crear proyectos nuevos, sino que algunos proyectos que estén desactualizados por el avance tecnológico o por nuevos mecanismos de procesos de distribución también serían recepcionarios o al menos podrían presentar esos proyectos. Una actividad económica y sobre todo la pluriactividad también es muy importante, ¿no? Cosas nuevas donde no las ha habido nunca, ¿no? Claro, mira, nosotros empezamos hace años y parece que todos nuestros clientes, bueno, concepto de clientes, nuestros todos promotores, pues estaban como muy relacionados con el turismo rural. ¿Por qué? Porque parecía que lo único que se podía instalar en el mundo rural era un centro de turismo rural o algo relacionado con eso. Con el tiempo hemos visto que eso no es así. Hemos apoyado proyectos en núcleos rurales de fabricar piezas de industria pura y dura. Y eso es lo que nosotros también queríamos diversificar. Si salimos de un monocultivo relacionado con la minería, lo que yo no quería es utilizar los fondos de Asodevi para crear otro monocultivo y que tengamos tanta dependencia. Diversificar el riesgo. Diversificar el riesgo. Esa es un poco la idea.
¿Cómo les está resultando desde el año 2000 aproximadamente? Si tiene que hacer un balance sencillo y rápido sobre en qué sentido ha creado tejido en el medio rural Asodebi, ¿qué diría usted? Hombre, nosotros manejamos cifras importantes, ¿eh? Por hacerte una idea, hasta al programa anterior al que estamos ahora concluyendo, se habían generado más de 80 empleos de trabajo, ¿no? Se habían invertido más de 16 millones de euros y se habían repartido en ayudas más de 8 millones de euros. Es decir, y se habían aprobado proyectos hasta más de 8 millones de euros de inversión. Antes mencionaba un poco las macrocifras. Nosotros no podemos hablar de macrocifras porque estamos en el mundo rural. Pero como decía antes, mantener una empresa que ya existe o crear una pequeña empresa que genera 2 o 3 o 4 o 5 puestos de trabajo en el mundo rural, para nosotros eso tiene una trascendencia, es impresionante. ¿Por qué? Porque eso es digamos que ahí está la clave de que ese pueblo continúe o acabe desapareciendo. Y sobre todo en una comunidad autónoma como la nuestra, o en este país, que se está hablando tanto del mundo rural y de la despoblación del mundo rural. Su trabajo no solo tiene que ver con promotores privados, sino generar sinergias con otras instituciones superiores, ¿no? Luego hay otra parte, otro pilar, digamos, fundamental del Grupo de Acción Local. Habíamos visto los proyectos de promotores privados, los públicos, y luego está la cooperación entre grupos de acción local. Si no recuerdo mal, en Castilla y León hay como 44 grupos de acción local. Nosotros hemos participado con otros grupos de acción local. ¿Por qué? Pues porque por sí solo no seríamos capaces de sacarlo adelante. Pero esa cooperación, esa colaboración hace posible que la suma de esfuerzos, la suma de trabajo, podamos hacer posible que un proyecto salga adelante. También son ustedes gestores en el diseño de proyectos para quien no tiene medios, si es que la idea es buena, ¿no? No solo se puede concurrir a que se obtengan unos fondos, sino que pueden ser incluso copartícipes de la creación de la propia idea, ¿no? Nosotros desde el primer momento hasta el último momento podemos estar perfectamente o permanentemente ligados a ese proyecto con el promotor. Desde ayudarle a preparar toda la documentación, ayudar en la propia presentación de la documentación, desde el primer momento, ya te digo, desde el minuto 1 hasta el último momento, que sería ya la noticia más agradable para nuestros promotores, que es cuando les pagamos la ayuda. ¿No? En cualquier caso, quien quiera emprender en el medio rural de 10.000 habitantes o menos, también quiere hacer un proyecto de vida y seguramente la conciliación de la vida familiar y laboral también les es importante. No sé en qué sentido Asodebi también es sensible con este parámetro. Bueno, ahí he estado un poco más complicado, ¿no? Yo a veces he sido un poco crítico con nosotros mismos, con nuestros propios resultados. Es que a veces tú pretendes apoyar un proyecto para que se instale en el mundo rural, pero simultáneamente con ese proyecto y con el dinero que nos llega a nosotros para apoyar ese proyecto en el mundo rural, pues se toman otras decisiones como quitarle el colegio, cerrar el colegio o cerrar la consulta médica. Entonces, claro, esto tiene que ser la suma de muchas cosas. No somos capaces de convencer a la gente para que se instale en el mundo rural porque le apoyemos un proyecto. Eso es importante, pero es importante cuando analice la ubicación. Imagínate, Miki, la pandemia. Hoy está escuchando noticias de que las empresas europeas están instalando a sus trabajadores en telemáticos en Canarias. Lo has visto, ¿no? Yo estaba pensando, y dije, joder, Canarias, vale. En Madrid, en Barcelona, con alquileres de 2.000 euros, de 3.000 euros. Algo que tú consideras que ni siquiera es para vivir, allí se alquila como una vivienda. En el mundo rural podíamos ser competitivos con eso, por desplazar a esas personas que trabajan telemáticamente, que pueden venir al mundo rural, que la pandemia o esas épocas de pandemia no son tan severas como en las grandes ciudades, y poder ser competitivo en eso. Yo creo que si existe un nuevo programa, bueno, si yo estoy en él, desde luego, esa va a ser la dirección del nuevo programa. Cómo poder hacer que la gente vuelva al mundo rural porque pueda trabajar desde el mundo rural y porque pueda tener una calidad de vida excepcional, extraordinaria. Pero para eso no solo hay que convencerle y ayudarle para que se instale. Tienen que tener sus hijos un colegio, tiene que haber una asistencia sanitaria adecuada, unas comunicaciones, una internet, que no nos digan los alcaldes de nuestros pueblos que llevan una semana sin cobertura.
De hecho, algunos de sus últimos proyectos o intentos sociales va justamente por las nuevas tecnologías en medio rural, ¿no? Ahí estamos. Que si no, no existe la posibilidad de que se regrese, ¿no? Es que igual llevamos como muchos años reclamando la autovía Asturias por Villablino, la alta velocidad, la autovía Orense. Yo creo que llevamos como 30 o 40 años con esa matraca y no hemos conseguido nada. Y a lo mejor nos hemos despistado y hay otro tipo de autovías, de menores inversiones, pero a lo mejor para el mundo rural tan eficaz como esto. Quiero decir con esto, y sin criticar la llegada de la alta velocidad. La alta velocidad puede llegar a Ponferrada y sería maravilloso, pero no sé en qué mejoraría la vida de los de Balboa. Pero unas buenas comunicaciones de Internet, unas buenas infraestructuras en nuevas tecnologías, eso igual sí mejora la vida en Balboa, o en Peranzanes, o en Barjas, o en Toreno, o en Cubillos. Y ahí tiene un buen aliado el desarrollo rural con Asodebi, como decimos desde hace más de 2 décadas. Si le parece, para que el espectador conozca quién concurre a estas ayudas, quién presenta proyectos, dónde lo hace, con qué iniciativas, vamos a ver algunos de los vídeos que hemos preparado en estos programas especiales de Asodebi. Hablaremos a continuación con su presidente para explicar un poco cómo se presentaron esos proyectos que han logrado a través de esa financiación, que puede ser también de otras instituciones, pero queremos hacer esa parada primero para que ustedes vean algunos proyectos que han sido determinantes para el desarrollo, los fondos que Asodebi ha gestionado y que llegan de Europa a través del gobierno autonómico. Vamos a ver algo relacionado con el mundo de la fruticultura y también con el mundo del vino. Vean. Estábamos viendo que básicamente el paradigma de venta había cambiado y estábamos yendo a campañas cada vez más largas. Para eso el nivel de exigencia técnica aumentaba y teníamos que poner al día las cámaras, todo lo que tiene que ver con los sistemas de conservación, ¿no? Los equipos técnicos y demás. Y fue donde se invirtió una de las partes más importantes quizás de todo el proyecto. Bueno, nosotros tenemos 23 cámaras, una de ellas también es de maduración y bueno, principalmente cuando entra la fruta le aplicamos un tratamiento post cosecha, es decir, fundamentalmente son fungicidas para controlar posibles hongos que se puedan desarrollar a lo largo de la conservación. Como decías, tenemos que conservarla durante mucho tiempo, casi 12 meses, un año. Un año vamos a tener la fruta aquí metida, entonces ese tratamiento nos va a servir. Posteriormente de ese tratamiento lo metemos en las cámaras de frío, donde después de asignarle una consigna, una temperatura a esa cámara, le vamos a bajar los niveles de oxígeno y los niveles de CO2. Prácticamente llegamos hasta el punto de casi matar la fruta, ¿no? Lo que hacemos es reducir la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que tenemos dentro de las cámaras, por eso se dice que es atmósfera controlada y bueno, esa reducción es la que permite aumentar el tiempo que la fruta puede estar en cámara y después sacarla a la venta al consumidor final. Y gracias a la ayuda de Asodebi pues se pudo realizar. De oxígeno hablamos por debajo del 3%, 2,5% y del CO2 por debajo del 1%. Para controlar estos porcentajes se utiliza fundamentalmente PSA para bajar el porcentaje de oxígeno y para disminuir el porcentaje de CO2 y el etileno de las cámaras, los absorbedores de CO2. Y principalmente son el proceso que seguimos a lo largo de todo el año hasta que nos toca abrir por cuestión de pedidos. Cuando sale de la cámara sale perfecta, como entró prácticamente. Los valores de firmeza que se controlan a lo largo de todo el año, tenemos muestras a pie de cámara donde podemos coger muestras, ir comprobando la madurez. En todo momento llevamos un control de la calidad para garantizar que al final llega al consumidor perfecto. Un
consumidor o una persona normal no sabría distinguir una pera recién recogida del árbol de una pera que ha estado dentro de las cámaras 12 meses o 13 meses. El nivel de exigencia técnica para ser capaces de conservar de forma óptima esa fruta es muy alto, y eso es lo que, viendo cómo estaban las circunstancias, es lo que nos vimos obligados a hacer. Es una máquina que lo que hace es envasar en cajitas pequeñitas la fruta, de manera que ya llega al consumidor pesada y etiquetada con el precio. Unos clientes nos piden ya que venga con el precio final incluso, otros solamente con el peso de la fruta, y ya está. Es una máquina prácticamente automática que lo hace ya todo, ¿no? Solamente tienes que ir surtiéndole de los envases y ya está, ¿no? El grado de profesionalización tanto de los agricultores en campo, con las técnicas de cultivo que han cambiado muchísimo, y después el grado de tecnificación también dentro de la propia cooperativa o de las cooperativas, que exigen también un grado de inversión muy alto, sobre todo para conservar la fruta y poder llegar con esa fruta en las mejores condiciones, ¿no?, a la venta final. Bueno, para nosotros estábamos buscando una ayuda, un empujón un poco para desarrollar una idea que creo que es un poco futuro, que es desarrollar un poco el turismo en las bodegas, el turismo enológico, y poder tener unas instalaciones adecuadas con lo que estáis viendo aquí, con un buen desarrollo bonito, donde se puedan hacer catas, donde se puedan dar unas explicaciones, un jardín de variedades. Hemos puesto también con distintas variedades del Bierzo, 3 y 3, con la naturaleza en el entorno que estamos, como puedes ver al burrito rebundando. Toma. En el origen, esto era una nave un poquito industrial, una bodega donde se procesaba uva y donde se embotellaba el vino, pero hacía falta un poco la parte social, la parte de tener una parte para museo, para decir, así es como se hacía antes, esta es la forma de hacer el vino, unas salas donde poder estar a gusto explicando todos estos temas y catando, degustando y también probando el producto autóctono. Entonces hemos desarrollado zonas de visita, zonas de jardín, zonas de las variedades para enseñar, adecuar el entorno para poder hacer una gira por fuera y por dentro de las instalaciones, y luego terminar en una sala como la que estamos ahora, donde poder estar a gusto, con una buena vista y catando y probando los productos. Gracias al impulso de la financiación y la ayuda de Asodevi, pues hemos podido desarrollar este proyecto no solo de bodega, sino también para que el público pueda venir, conocer las instalaciones, conocer un proceso del vino, conocer también las 6 variedades o 7 variedades del Bierzo, en este jardín que tenemos de variedades, y conocer un poco en detalle cuál es nuestra cultura enológica. El proyecto era hacer una segunda planta. En la segunda planta, adecuada para un salón de actos donde podamos catar. Luego, desarrollar un jardín que no existía, que es plantar una viña, donde hay 3 variedades blancas y 3 variedades tintas, de las cuales son el Godello, que es la principal blanca, Doña Blanca y Palomino. Y en tinto tenemos Mencía, tenemos Garnacha tintorera y Estaladiña, que es una nueva variedad emergente. ¿Para qué? Un poco para que la gente pueda ver las diferencias que hay
entre la ampelografía, que son las hojas, entre las uvas, los racimos como son, el color de las hojas, el aspecto, la rugosidad, y distinguirlas, porque hay mucha gente que ve una viña y dice, ah, eso es una viña. No, pero ¿qué viña es? ¿Es de blanco, es de tinto? Conocer esto y ver cómo realmente nace la viña, cómo se poda, cómo ejerce esto, ¿no? Y luego, por otro lado, también un punto de venta importante, tener una tienda, ¿vale?, donde tengas todos los artículos, donde tengas una exposición, donde poder elegir el vino que quieres comprar de distintas añadas, de distintas variedades y de distintas marcas, ¿no? Y insisto, y luego terminar en la sala donde estamos ahora con la cata, y muy importante hacer un museo también. El museo para recuperar piezas antiguas que se utilizaban en la elaboración de los vinos y bueno, poner en valor cómo se hacía antes, al contrario de cómo se hace ahora, ¿no? Y aquí, que yo recuerde, en este museo explico un poco cómo hay el modelo de vender vino de 3 generaciones. Entonces, por ejemplo, la generación de mi abuelo, Benito Otero, era donde todavía no se embotellaban vino en botella, donde casi no había ni los cántaros, y se vendía todo así, en barriles. O sea, en las tabernas, en los bares, se repartía esto y desde aquí directamente se sacaba el vino en jarras para poder servir. Hay gente que no conoce, por ejemplo, las etiquetas que se utilizaban antes para los barriles. Esto era una etiqueta con el nombre de mi abuelo, Benito Otero, Ponferrada, vinos, y se ponían en los tapones. Después se pasó a la generación de mi padre, donde ya se repartía casi todo en cántaras de cristal, damajuanas, de distintas capacidades. Incluso mi padre decía que tenía un isocarro de 3 ruedas donde repartía vino por Ponferrada. Y luego yo digo siempre que soy de la generación de lo que llamamos el 6 estrellas. Y esta es una marca mítica que había en el Bierzo y en Ponferrada, que era Otevier, Otero Bierzo. Y esta botella se llama 6 estrellas y va con un cierre de aluminio plástico, que todavía se sigue usando, y era, bueno, botella de litro para hacer esto. Yo soy un poco de esta generación. Ya han visto fantásticos proyectos en los que el trabajo de Asodevi, la financiación y el apoyo ha sido determinante para esa fijación de tejido industrial, también cultural y enológico en el medio rural. Don José Luis, por ejemplo, Fructiber contactó con ustedes porque tenía algún problema a lo mejor de competitividad en los mercados, ¿no? Claro, ¿no? Mira, fíjate, estos 2 ejemplos, estos 2 proyectos ya existían, ya no son proyectos nuevos. Sin embargo, acuden a nosotros nos presentan un proyecto que cuando lo vemos pues nos gusta mucho porque creemos que aportamos algo para la continuidad del proyecto. Por eso a veces, antes también comentaba, es igual de importante para nosotros la aparición de un nuevo proyecto que el mantenimiento de uno que ya existe, que corra peligro porque no se adapte bien a las nuevas demandas del mercado. En el caso, por ejemplo, de la cooperativa, el control de esas inversiones en esas cámaras para el control de atmósfera, que hace que las frutas estén como si estuvieran en el árbol, pues eso le presenta su producto con una calidad que compite con cualquier otro proveedor de esos productos, ya sea de Lérida o ya sea de cualquier lugar de Aragón, que son competidores naturales nuestros, ¿no?, de esos productos. Y el caso de Encima Wines, pues lo mismo, ese proyecto ya existía como bodega de vino. Lo que no existía es ese concepto de enoturismo, que tanto nos gusta a nosotros y que hace, primero, conserva ese patrimonio, que lo explica bien Lolo, conserva bien ese patrimonio familiar, ese patrimonio cultural, hace que recordemos que se pueden hacer las cosas en el siglo XXI, pero sin olvidar la tradición, y presenta una oferta más amplia, distinta a lo que hace la mayoría de gente, que es vender vino. Él hace otra cosa más, ¿no? Habla de la cultura del sector. Exactamente. Esos son 2 claros ejemplos, tenemos muchos más, evidentemente, y de proyectos que nacen con nosotros, pero esto es un poco esa importancia, trascendencia para nosotros en el mundo rural, de mantener lo que ya tenemos y hacerlo competitivo. La cooperativa, pues que pueda hacer envases que demanda hoy el mercado. A la carta del... Hoy el mercado es que no demanda envases de kilo ni de 2 kilos, demanda envases de 200 gramos, porque quiere 2 peras, 2 unidades. Pues si no tienes la infraestructura para elaborar un envase de 2 unidades,
no entras en ese mercado de familias, no sé, monoparentales que no quieren comprar grandes volúmenes porque se les estropea o porque tienen que estar todos los días comiendo lo mismo, ¿no? Dos proyectos que han ganado en competitividad, anclados al medio rural en el Bierzo. Nos vamos a publicidad, enseguida hablamos también de proyectos no productivos, otros de colaboración y más información para ustedes de Asodevia. Hasta ahora.